Bendiciones abundantes. Gracias por acompañarnos en este su programa, El Predicador y la Predicación. Hoy con un programa sumamente especial, hablaremos acerca de la predicación evangelística. Y antes de iniciar, te invito para que te puedas suscribir a nuestro canal, también darle un clic a la campanita para recibir notificaciones, a fin de que podamos seguir creciendo y el mensaje pueda seguir avanzando. En el día de hoy tenemos una entrevista sumamente especial con un invitado que no necesita presentación. Es un hombre de Dios a quien admiramos, un escritor, un evangelista, predicador internacional, un hombre a que Dios ha usado por mucho tiempo en la exposición de la palabra. Me refiero al pastor, escritor Alejandro Bullón. Pastor Bullón, bienvenido. ¿Cómo se siente este día, pastor? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz aquí en tiempos de pandemia, aprovechando mucho el tiempo para leer, para escribir, para preparar nuevos mensajes. En fin, la predicación requiere tiempo, la escritura requiere tiempo. Dicen que para escribir un libro hay que leer por lo menos 100 libros. No es que vas a copiar lo que has leído, pero en esta vida nadie crea nada nuevo, todo ya fue creado. Ningún autor puede decir yo soy original, no, solo Adán y Eva podrían decir que eran originales. A partir de él todo se copia, todo se transforma. Entonces, ¿dónde está la originalidad de un autor o de un predicador? No es en lo que dice, es la forma como lo dice. Nadie Interesante, va a pastor. decir un concepto como yo lo voy a decir, porque yo voy a decir el mismo concepto que otros dijeron ya en la vida, pero yo lo voy a decir con mi punto de vista, con mi vivencia, con mi experiencia e inclusive con el momento emocional que estoy viviendo en el momento que digo o que escribo. Así es, así es. Interesante, pastor. Solamente Adán y Eva eran originales, así que es la forma como decimos lo que cambia las cosas. Pastor, vamos a iniciar inmediatamente con una pregunta. Usted sabe, las definiciones limitan el conocimiento, pero por algo hay que comenzar. ¿Qué entiende usted por predicación evangelística? ¿Cómo podemos definir lo que es la predicación evangelística, pastor? Sí, bueno, es que eso de darle nombre a la predicación, este tipo, el otro tipo, eso es asunto de hombres, eso es asunto de los profesores de predicación. Bíblicamente solo hay un tipo de predicación. ¿Y cuál es el propósito de esa predicación? Traer al ser humano que se ha alejado de Dios, traerlo de vuelta a los brazos de Dios. Concientizarlo de su estado de pecaminosidad, llamarlo al arrepentimiento y traerlo a Jesús. Porque Dios es Dios. El ser humano, si quiere tener vida, plenitud, felicidad, paz, tiene que vivir en comunión con Dios. En el momento que se separa de Dios, se separa de la vida, ya entra al territorio de la muerte. Pero el hombre no sabe eso y Dios no quiere la muerte del impío. Dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. ¿Y cuál es la herramienta que Dios tiene para traer al pecador de vuelta? La predicación. A través de los siglos, Dios ha levantado predicadores, hombres que han recibido el mensaje de Dios, que han recibido la fuerza del Espíritu de Dios para llamar a los pecadores. Entonces, si tú quieres llamarle predicación evangelística hoy al tipo de predicación que comúnmente yo practico, es simplemente traer a las personas que se han alejado de Dios o que no tienen conciencia de que están lejos de Dios y llamarlas de vuelta a los brazos de Dios. Exactamente, o sea, ese tipo de predicación que se dirige especialmente, diríamos, al no creyente, aquel que todavía no ha sido llamado o no ha recibido ese llamado, ese tipo de predicación, tal como usted ha dicho, podemos llamarle predicación evangelística. Ahora, pastor, usted que ha predicado por tanto tiempo, dado que usted ha estado predicando por tanto tiempo en toda Latinoamérica y el mundo, llamando a las personas al arrepentimiento, a una entrega al Señor, a una entrega a Jesucristo, ¿cuáles serían las características de este tipo de predicación? ¿Qué identifica a este tipo de predicación que nosotros le llamamos predicación evangelística? Claro, Jesucristo cuando estuvo en esta tierra
y Jesucristo fue el más grande predicador de todos los tiempos. Él dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces hoy día muchos jóvenes predicadores, por ejemplo, me preguntan cuando viajo ahí por el mundo, pastor, ¿cuál es el secreto de la predicación? ¿Cuál es el secreto para llenar estadios? ¿Cuál es el secreto para tener tanta gente que desea escuchar la palabra de Dios? Hace 3 semanas yo dirigí una campaña en el Perú, más de 1 millón de personas recibieron la palabra. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues el secreto está ahí en las palabras de Jesucristo. Dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, en el comienzo, en el medio, en el fin de tu predicación, levanta a Cristo, levanta el nombre de Jesucristo, muestra a Jesús como la única solución para el problema del pecador, porque el pobre pecador tal vez no tenga conciencia de su estado de pecaminosidad, de su alejamiento de Dios, pero él sufre, él llora, él no sabe qué hacer para salvar a su familia, para sacar al hijo de las drogas, para dormir en la noche con paz en su corazón porque vive desesperado. Y Jesús es la solución. Y a veces nosotros los predicadores, cuando vamos a predicar, estamos más preocupados en contar una historia, estamos más preocupados en dar una noticia que salió en el periódico, estamos más preocupados en analizar el texto y nos olvidamos de que el propósito de la predicación es llegar al corazón de las personas. La predicación es un medio, la predicación no es un fin. Tú no puedes perder mucho tiempo haciendo de tu predicación una obra maestra. Yo no digo debes predicar de cualquier manera, pero tienes que salir de la teoría y entrar en el terreno práctico. Vamos a analizar, por ejemplo, uno de los primeros sermones del Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. ¿Cómo comienza Jesús? Dice, bienaventurados los que, ¿qué quiere decir bienaventurados? Felices los que. ¿Y por qué dice? Felices los que son pobres de espíritu. Felices los que. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el ser humano es movido a necesidad de felicidad. Lo que más quiere el ser humano es ser feliz. Lo que mueve al ser humano hoy, así como la gasolina mueve al carro, lo que mueve al ser humano es el deseo de ser feliz. Y Jesús, que era un psicólogo de primera, claro, él conoce las leyes de la mente humana, agarraba ese deseo de ser feliz y decía, ¿quieres ser feliz? Entonces tiene que ser manso. ¿Quieres ser feliz? Entonces tiene que ser un hombre de paz. ¿Quieres ser feliz? Y iba trabajando. Hoy día, si nosotros queremos darle una característica principal a la predicación evangelística, o sea, a la predicación que trae a los pecadores a Cristo, es levantar a Jesucristo y orientarlo hacia las necesidades personales del ser humano de nuestro tiempo. O sea, podemos decir, dos características, pastor. Número uno, levantar a Jesucristo y orientar a Jesucristo hacia las necesidades del ser humano. Algunos Exacto. dicen, sí, pastor. ¿Qué vale la pena todo el tiempo? Jesús, Jesús, Jesús. No, ¿cómo Jesús me ayuda si yo no puedo dormir en la noche? ¿Cómo Jesús me ayuda si mi hogar está destruido? ¿Cómo Jesús me ayuda si estoy prisionero de un vicio? Mostrar a Jesús, levantar a Jesús, pero mostrar cómo Él soluciona el problema del ser humano. Y en la palabra de Dios está todo eso. Muy bien. Pastor, algunas personas, algunos predicadores tienen cierto temor con la predicación evangelística porque dicen se puede alejar de una interpretación bíblica fiable y basarse más en la necesidad y el pragmatismo de las personas. ¿Cómo podemos mantener, pastor, ese balance entre la autoridad bíblica y las necesidades humanas sin perder una y la otra, pastor? Pues ahí está la sabiduría del predicador. Si tú vas al púlpito y comienzas a predicar Jesús, 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 no le llames a eso predicación cristocéntrica. No es porque mencionas 500 veces la palabra Jesús en tu sermón que ese sermón es un sermón cristocéntrico. Tú tienes que hacer, cuando llegas al púlpito, lo primero, abrir el texto bíblico y dejar que el texto bíblico hable. Tú no vas a inventar nada. Tú no vas a hacer conjeturas humanas.
Tú no vas a presentar soluciones que se te ha subido a la mente en la noche. Tú vas a agarrar el texto y vas a sacar las soluciones divinas del texto. No eres tú hablando, dando tus opiniones, es el texto. O sea, es Dios a través de su palabra presentando las soluciones para el ser humano. Amén, gloria a Dios. O sea, Dios a través de la palabra presentando la solución para el ser humano. Entonces, pastor, usted sabe que los predicadores a veces vivimos en un mundo paralelo al que viven nuestros oyentes. Digo paralelo porque nos preocupamos tanto de interpretación, de lectura, de la homilética, de la exposición, y olvidamos ese mundo llamaríamos real, donde vive el obrero, la ama de casa, el estudiante. ¿Cómo poder, pastor, como predicadores, conocer ese mundo, esa necesidad? ¿Qué hacer para poder ser relevante a ese público que no conoce la Biblia ni conoce a Jesús? Yo estaba un día en San Luis de Maranhão, aquí en Brasil, en el mercado, andando por el mercado, no estaba comprando nada, estaba observando a la gente, mirando los frutos, la gente, las actitudes, las reacciones de las personas. Y de repente un hermano, Pastor Bullón, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, estoy preparando mi sermón. ¿Cómo preparando un sermón? ¿Qué sermón está preparando? Ah, le dijo, pues ahí está. El sermón, la preparación del sermón tiene dos fases. Primero, yo diría hasta tres fases. La primera es tu comunión con Dios, porque Dios es el que te da sabiduría, te da capacidad de estudiar la Biblia, capacidad de entender. Dios es el que te da sensibilidad, tu tiempo con Dios. Si no pasas tiempo con Dios, no pretendas ser un predicador poderoso. Puedes ser un orador cautivante, un orador seductor. No confundas eso con predicación. ¿Ah? Cuando terminas de predicar, la gente no tiene que decir, oh, qué tremendo sermón. No, la gente tiene que ir compungida, conmovida, tocada, transformada. Y el predicador no tiene que estar buscando aplausos, ni fotografía, ni dar autógrafo. El predicador pasó tiempo con Dios, ahora pasa el tiempo con el púlpito, con la gente presentándose el mensaje y no espera que la humanidad, que los seres humanos vengan a buscar. Bueno, tu tiempo con Dios. Ahora viene tu tiempo con la palabra, tu estudio profesional de la Biblia. Muchos comentarios bíblicos. Yo tengo aquí como 7 tipos de comentarios bíblicos, cada uno de 20, 30 volúmenes. Entonces, las cosas no me vienen a la cabeza así. Estudio, analizo, tomo el texto. No digo que hablo hebreo ni hablo griego, pero leo y entiendo básicamente porque quiero analizar lo que originalmente el texto dice. Ahora, después de eso, viene la parte que todos los predicadores, o la mayoría se olvida. Sal a la calle, observa a la gente, mírala. ¿Qué tienen? ¿Por qué están comprando eso? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué gritan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué sufren? Deja tu carro un día, vete al tren, métete al tren, viaja con la gente, observa a la gente. Porque ¿qué le vas a predicar a los seres humanos si no los conoces, si no los observas? Entonces, lee noticias. Yo te diría, y no me interpretes mal, mírate una novela, el capítulo de una novela. ¿Por qué? Porque la novela expresa mejor la mentalidad, la cultura de la gente. Entonces vas a saber de qué vas a hablar. ¿Ah? Cómo la gente es envidiosa, cómo la gente se combate, se agrede uno a la otra, cómo la gente es codiciosa, cómo la gente es perniciosa, es violenta, en fin. Observa la vida y ahora tu predicación va a ser orientada a las necesidades de ese pueblo. Wow, pastor, entonces diríamos que un predicador relevante hace una exégesis del texto bíblico, pero también hace una exégesis, un estudio de la humanidad, del ser humano como tal. Lógico, del ser humano. Y otra cosa, tiene que conocer cómo funciona la mente humana, porque la mente humana tiene leyes que han sido establecidas por Dios. Y si tú analizas la predicación de Jesucristo y la predicación de tantos predicadores bíblicos, vas a ver que ellos conocían las leyes de la mente humana. Y la sierva de Dios en el libro Mente, Carácter y Personalidad tiene un capítulo entero hablando de las leyes de la mente humana. Si tú no sabes cómo
funciona la mente humana, tú vas a perder el tiempo en la predicación, porque predicación no es lo que tú dices, predicación es lo que el otro entiende. Tú Wow, no pienses, pastor. no pienses que porque has hablado 3 horas has predicado. Si el otro no te ha entendido nada, no has hecho nada, has perdido el tiempo. Entonces, preocúpate en que la gente te entienda. No estés preocupado en usar terminologías para que algunos te digan, oh, mira, doctor en teología, oh, qué profundo. ¿Qué importa la profundidad? Tú tienes que ser profundo, pero inteligible, profundo, pero claro en tu mensaje. Pero por otro lado, tú puedes ser superficial y confuso. Y no confundas profundidad con confusión. Y no confundas superficialidad con claridad. El predicador tiene que ser profundo en su predicación, debe haber analizado el texto, pero tiene que ser sabio de predicar de tal manera que hasta los niños le entiendan. Observa la predicación de Jesús. Un niño tenía panes y peces en su canasta. Ya era como 4 o 5 de la tarde y ese niño estaba observando, absorto con la predicación de Cristo, que ni se acordaba que tenía pan y pescado en la canasta. Ahora, ¿qué le pasa hoy a los predicadores? Que cuando estamos predicando, el niño está jalando el vestido de la mamá. Mamá, dame galleta, dame esto, dame aquello. ¿Qué le pasa a nuestra predicación hoy? Que cuando estamos predicando, los hermanos disimuladamente están mirando el reloj para irse. Que, sí, le falta relevancia, le falta significado. Predicamos al aire, no predicamos a los seres humanos, a las personas. Mire, pastor, antes de continuar, hace ya unos, diríamos, 15 años atrás, tuve un seminario suyo sobre predicación, donde usted dio una definición de predicación que me impactó bastante, muy colorida. Usted dijo, predicación es rascar donde pica. Exacto. Y no, esa frase no es mía. Esa frase es de un grande maestro de predicación, Henry Fosdick. Él dijo, ¿qué cosa es predicación? Es rascar donde está dando comezón. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir, tú preparas un sermón de Daniel 2, te vas a predicar. Y ahí te explayas en la predicación. Oh, ya que los muros de Babilonia medían 2 metros de largura o 8 metros de largura y carros jalados por 8 caballos podían caminar por encima y que habían sido construidos con arena que habían traído de Egipto y esto y aquello y lo otro. Y ahí sentado hay una esposa cuyo esposo le ha dicho que ya no la quiere más y que la va a abandonar. Allí en el auditorio hay un anciano cuyos hijos se han olvidado de él. Allí hay una hermana que ha sido diagnosticada con cáncer. Y tú predicando de los muros, de los caballos, de la arena que ha sido traída a Egipto. Ahora, si yo fuera un hombre necesitado, desesperado, que fue a la iglesia para escuchar un sermón, esperando solución para mi vida, y tú me empiezas a predicar de caballos y de muros y de arena, yo en el fondo de mi corazón te voy a decir, ¿y a mí qué me importa eso? Yo quiero saber, ¿hay solución para mi matrimonio? ¿Hay solución para mi enfermedad? ¿Puedo sacar a mi hijo de las drogas? Es una tragedia cuando el predicador está más preocupado en ser buen predicador que en ser un hombre de Dios que lleve las soluciones para el ser humano. Wow, pastor, es una realidad. O sea, hemos de predicar, ser fieles al texto bíblico, pero entender la necesidad, las leyes de la mente humana para poder llegar y tomar una decisión de los oyentes. Amigos, estamos en nuestro programa El Predicador y la Predicación, hoy con nuestro invitado, el pastor Alejandro Bullón. Estamos hablando sobre predicación evangelística. Pastor Bullón, una de las críticas que se le ha hecho a la predicación evangelística es que la misma tiende a ser superficial, que el predicador se levanta y es un tanto improvisado, habla las necesidades y no hurga en el texto bíblico ni se preocupa tanto por esto. Pastor, ¿cuán profunda debe ser la predicación evangelística en lo que es el estudio del texto? ¿Y
¿Cómo podemos estudiar la Biblia y ser profundo y a la vez sencillo, pastor? Bueno, yo te diría, tenemos que ser tan profundos como Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Analiza esa profundidad y sé profundo. Ahora, yo he predicado series completas del libro de Génesis, del libro de Abdías, de las epístolas, agarro. Yo no escojo textos, yo agarro el texto. Tú puedes dame un tiempo. Dame un tiempo porque necesito pensar en el texto, necesito arrodillarme, necesito pedirle a Dios que me diga qué es lo que quiso decir en ese texto. Necesito tiempo para analizar el texto en el momento que fue escrito, por quién fue escrito, para quién fue escrito, las circunstancias. Necesito echar mano de los comentarios. Y después yo te predico de cualquier texto de la Biblia, un sermón evangelístico. Yo tengo series y series hechas de textos, de libros completos, todos sermones evangelísticos. Ahora, ¿por qué yo predico muchos sermones evangelísticos? Porque infelizmente, digo infelizmente o felizmente, la iglesia a mí, desde muy joven, me colocó para hacer evangelismo. Y pues me vi forzado, no para predicar tanto a la iglesia, haciéndola crecer, adoctrinándola, sino para salir afuera y traer al pecador que no conoce nada de Biblia a Jesucristo. Entonces hoy día quiero yo no o quiera, me han colocado aquí en la frente un rótulo, evangelista. Entonces, ¿qué sucede? Me piden para hacer una semana de mayordomía, para decirle a la iglesia que hay que ser fiel. Y viene la hermana trayendo a su vecino, que es un pecador impenitente, que no quiere saber nada de Dios ni de la iglesia, y yo le voy a predicar del diezmo. ¿Por qué? Porque la gente a mí ya no me ve como el predicador que hace crecer a la iglesia, sino como el predicador que trae al pecador para la iglesia. Entonces, yo me veo casi forzado a tener que predicar sermones evangelísticos siempre, pero lo hago con el texto bíblico en la mano para que nadie diga que yo estoy inventando, sino que estoy haciéndole hablar a Dios, que es la misión del evangelista. Gloria a Dios, pastor, gloria al Señor. Bueno, amigos, esta entrevista yo sé que va a ser de bendición para miles. Pastor Bullón, usted es un experto, diríamos, en el uso de las ilustraciones. Le da vida a los relatos. Pastor, ¿cuán importantes son las ilustraciones en la predicación evangelística y dónde podemos conseguir ilustraciones relevantes, pertinentes para los oyentes? Bueno, mira, los grandes maestros de predicación dicen que las ilustraciones son las ventanas de la predicación. O sea, a lo largo de la predicación tienes que abrir unas ventanas por donde entra luz para iluminar el mensaje. A mí me gusta decir que la predicación es un puente entre la teoría y la vida. Tú predicas la teoría del evangelio, ahora sales de la teoría a través del puente llamado ilustración y entras al terreno de la vida práctica. Esto que predicamos en teoría, te voy a mostrar ahora cómo funcionó en la vida de un delincuente que estaba preso, que había matado y que se encontró con Jesucristo y fue transformado. Quiere decir, con la ilustración yo te estoy mostrando que esta teoría no se queda en el papel. Esta teoría sale del papel y entra a la vida y transforma las vidas. Ahora, para mí, la mejor fuente de ilustraciones no es un libro llamado 5,000 ilustraciones para predicadores. Yo no sé cómo alguien puede atreverse a usar ese tipo de ilustraciones. Las ilustraciones salen de la vida real. El predicador tiene que ser un observador, observar la vida, estar atento, escuchar. Yo cuando era más joven, pastor de iglesia, cuando todavía no era un hombre muy conocido, oía mucho a las personas, hablaba con ellas, me contaban la historia. ¿Cuántos miembros tienes en tu iglesia? Vamos a decir 400. Tienes 400 historias de conversiones. Tú tomes esas historias, guárdalas en tu archivo y cuéntalas. Lógico, tienes que tener mucho cuidado, porque no puedes contar una historia si la persona no te ha autorizado a contar su historia. Ahora, si tú cuentas la historia sin mencionar el nombre, todo bien.
En la predicación, en la ilustración, al contar una historia, al relatar la historia de una vida, tienes que tener cuidado con dos cosas. En primer lugar, no inventes. Lo peor que le puede pasar a un predicador es inventar una historia que no es verdadera. En segundo lugar, el segundo error, tú conoces una historia verdadera, no la cuentes, no la relates fríamente. Te voy a hacer un ejemplo. Pedro salió, se resbaló, cayó, murió. Esa es la historia verdadera. Pero si yo cuento, Pedro salió, se resbaló, cayó, murió, ¿qué ilustración es esa? Entonces ahora viene la tarea del predicador. Yo voy a tomar esa historia verdadera y le voy a dar vida. Y voy a decir, era una noche oscura, estaba lloviendo. Pedro estaba en la sala con la familia, escuchó una bulla afuera, salió para ver qué era. Y en la oscuridad no vio una cáscara de plátano que estaba ahí. Se resbaló, como estaba lloviendo, se resbaló. Cayó estrepitosamente. La familia adentro sintió el ruido. Cuando salió con la linterna, Pedro ya estaba ahí en un charco de sangre. ¿Te das cuenta? Yo no estoy inventando una historia. Yo le estoy dando vida a una historia real. Entonces, dos peligros. Inventar historia, jamás lo hagas. El otro peligro, contar una historia real sin vida. ¿Para qué? Ese es el desafío del predicador. Entonces tenemos que las mejores ilustraciones son aquellas que nosotros podemos tomar de la vida diaria, del diario vivir, de nuestros hermanos, nuestros conocidos, Claro, lo que nos pasa a claro. nosotros mismos, pastor. Por ejemplo, yo voy a tener una campaña con ustedes ahí en Nueva York ahora en noviembre. Y ya te pedí, ya les dije a los pastores, mándenme historias. ¿Por qué? Porque yo no puedo reunirme con cada hermano de la conferencia en Nueva York a pedir que me cuente una historia. No tendría condiciones, porque la vida a mí también me ha colocado en una situación un poco delicada. Si yo predico en un lugar para 3,000 personas y yo me quedo en la puerta, literalmente me aplastan. No hay condiciones, porque todos quieren un consejo. ¿Y cómo hago? Entonces, he optado por lo mejor. Termino de predicar y me desaparezco. Entonces, el hermano que quería contarme su problema, por lo menos va a decir, bueno, qué pena, no lo encontré. Pero si yo estoy ahí y no le quise escuchar porque no hay circunstancias para oír, se queda triste y dice, no, que el pastor no me atiende. Entonces, yo me encuentro en una situación muy delicada y he optado un camino. Muchos no me entienden, pero ¿qué puedo hacer? Dios me entiende y Dios sabe por qué. Gloria a Dios. Pero su mensaje, pastor, llega al corazón y ha ministrado y sigue ministrando a miles, miles de personas Porque para observo al gloria de ser su nombre. humano, porque observo al ser humano, porque conozco las luchas del ser humano y porque pues tengo conciencia que el propósito de la predicación es ayudar al ser humano en su tragedia humana, ¿no? Así es. Pastor, finalizando ya nuestra entrevista, sé que tiene muchos compromisos y le agradecemos inmensamente este tiempo que nos ha dado. No podemos hablar de predicación evangelística sin tocar el punto de la invitación o el llamado. Lamentablemente, hay pocos libros que hablan sobre el llamado, sobre la invitación. ¿Cuán importante es el llamado en la predicación evangelística y cómo podemos hacer un llamado que impacte y lleve a la decisión a los oyentes? Mira, no solo no hay pocos libros sobre el llamado, sino que hay libros contra el llamado. Hay profesores de homilética que están contra el llamado, que creen que el llamado es un atentado contra la obra del Espíritu Santo. Pero yo siempre digo que la predicación no es la exposición de conceptos. Hay diferencia entre un discurso y una predicación. En el discurso tú das los conceptos, terminados los conceptos, que Dios te bendiga, chao. Ese es un discurso. Yo no soy un discursador, yo no soy un expositor, yo soy un predicador. Y la predicación termina. ¿Cuál es el propósito final de la predicación? Persuadir, llamar, traer a las personas a Cristo. Entonces, yo no puedo, yo considero un pecado mortal que un predicador diga que es predicador y termine diciendo que Dios les bendiga hasta la próxima semana. Tiene que llamar,
tiene que quedarse ahí hasta sentir que el Espíritu de Dios ya no está tocando más corazones. Porque la Biblia es un libro llamado, desde el Génesis, cuando Dios aparece diciendo, Adán, ¿dónde estás? Estaba llamando. Hasta el Apocalipsis, en el último capítulo, 22, versículo 17. Y el Espíritu y la iglesia digan, ven. Y el que tenga sed, venga. Primer libro de la Biblia, llamado. Último libro de la Biblia, llamado. Último libro del Nuevo Testamento, Malaquías, volved a mí, llamado. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, venid a mí todos los que... La Biblia es un libro de llamado. Ahora, tú quieres sacar el llamado de la predicación, entonces saca la Biblia de la predicación, porque la Biblia tiene un solo propósito, traer al ser humano de vuelta a los brazos de Jesús. Por eso hago llamados y no tengas miedo de hacer llamados. Pastor, ¿y si nadie se levanta? ¿Y cuál es el problema si nadie se levanta? Tú no estás predicando para seres humanos. Tú no estás predicando para que te digan, el pastor llamó y vinieron 40. El otro llamó, vino uno. ¿Qué te importa a ti? Tú no tienes que ser predicador en función de tu nombre. Tú tienes que ser función para gloria de Dios y para que Dios alcance al pecador usándote a ti como una herramienta. Tú y yo somos herramientas. Dios es el carpintero. Agarra el alicate cuando necesita y cuando ya no lo necesita, lo deja. Agarra el formón. Cuando ya no lo necesita, lo deja. Agarra el cepillo. Agarra el badilejo. El maestro determina quién es y por qué y cuándo. No eres tú, no soy yo. El predicador no puede andar por la vida buscando fama, buscando que me digan que soy grande predicador. No, el predicador no puede estar queriendo alcanzar 100,000 en YouTube, 500,000 en YouTube. Ese no es el papel del predicador, a no ser que su intención sea traer al pecador de vuelta a los brazos de Jesús. Oh, queridos, la predicación es la cosa más noble. Yo siempre cuando me arrodillo le digo a Dios, Señor, yo soy indigno, pero te agradezco porque un día me llamaste, me trajiste como a David, me sacaste del corral para hacerme príncipe en tu pueblo, para predicar. Por eso yo digo siempre, voy a morir predicando. Yo creo que solo la muerte va a sellar mis labios. Hasta ese día, no importa la edad, seguiré predicando el evangelio con la fuerza y con el poder que Dios me ha dado a lo largo de la vida. Amén. Gloria a Dios, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por este momento, pastor. Unas últimas palabras a algún predicador que yo sé que lo va a escuchar. ¿Cuál sería ese consejo de 1 minuto que usted le diera a ese predicador que le está viendo ahora y que quiere ser usado por Dios, pastor, para impactar a otros? ¿Qué consejo le daría a usted, pastor? Sé como la cruz del Calvario. Con un extremo llega al cielo, pero para llegar al cielo, con tus rodillas tienes que clavarte en la tierra. Y después abre los brazos para traer a las personas a los pies de Cristo. Gloria Sea a el nombre Dios. de Dios. Amén. Amén. Bueno, pastor, gracias por este tiempo, gracias por acompañarnos en este programa, El Predicador y la Predicación. Siempre oramos por usted, pastor, y agradecemos a Dios por su ministerio y cómo Dios le ha usado. Me gustaría Muchas, una oración final, pastor. claro que sí. Padre querido, tú conoces el propósito de este canal del pastor Yeuri, de enaltecer tu nombre, de alcanzar mucha gente con el evangelio y especialmente de este sector de la predicación, de ayudar a los jóvenes predicadores a crecer. Nunca terminamos de aprender, Señor. La vida es aprendizaje. Hoy cuando vuelvo los ojos hacia atrás en mi vida, en mi ministerio como predicador, me doy cuenta que cometí tantos errores. Entonces, hoy continúo creciendo, aprendiendo de ti, aprendiendo de otros predicadores, aprendiendo principalmente de tu palabra y de los grandes predicadores de la Biblia. Oh Señor, toma en tus manos a los predicadores, úsalos como hombres de Dios, como herramientas para gloria a tu nombre y para traer a los pecadores a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.